Va a exponer a continuación Irma Iglesias. Ella es fundadora de Down 21 Chile, vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down, siendo en 2019 la primera mujer en presidir la federación. Miembro Consejo de la Agencia de Calidad de la Educación, coautora del Método de Lectura para Personas con Discapacidad, Palabras más Palabras, coautora del Método de Matemáticas Proyecto Miranda para Personas con Discapacidad, autora del Manual de Lectura Fácil para el Ministerio de Educación. Es relatora ONU y fue comisionada presidencial en temas relacionados con la discapacidad, Premio Mujer Destacada Viña del Mar 2020 y Premio Mujer Bacana de Bacanamente 2024. Y ella nos va a hablar de institucionalidad, legislación y educación en materias de discapacidad intelectual. Gracias, buenas tardes. La verdad es que agradezco y es un honor estar aquí y poder compartir con ustedes un tema que es muy amplio y voy a tratar de resumirlo lo mejor posible en dos áreas, que es educación y capacidad jurídica, que son capacidad jurídica es la puerta de entrada a todos los derechos y ya aquí se ha hablado sobre la persona con síndrome de Down. Nosotros somos federación y fundación de síndrome de Down. No nos incorporamos al saco de la discapacidad intelectual y nos diferenciamos por una serie de razones que no es materia, digamos, en esta sala, es discutible, pero a nosotros nos gusta mucho ser síndrome de Down y hacer la diferencia, aunque compartimos muchas similitudes con la discapacidad intelectual. Yo quiero tomar lo que se ha hablado en esta sala, de que las personas con discapacidad intelectual o con síndrome de Down no son eternos niños, pero ahora son eternos adolescentes. Y ese es el problema que tenemos. Llegan a la edad de la adolescencia y ahí como que se congelan y empiezan a envejecer. Ese es el problema que hay a nivel mundial y es donde se ha puesto el foco. ¿Dónde está el pasador? Lo estaba pasando acá y no, alguien se lo llevó. Suele suceder. Yo me he llevado de algunas conferencias el pasador y me mandan por WhatsApp el pasador. Sí, la próxima. Bueno, quiero a grandes rasgos explicar qué es lo que hacemos nosotros en la campaña de este 21 de marzo. A nivel mundial, el lema era romper estereotipos. Y nosotros somos una federación de síndrome de Down que agrupa a 19 países. Y a la vez tenemos una alianza estratégica con la Down Syndrome International que abarca a nivel mundial. Y entre todos, a nivel mundial Iberoamérica y el mundo anglosajón, definimos cuál es el lema para cada año del 21 de marzo y qué es lo que se va, digamos, a decir en el discurso de Naciones Unidas. Uno es en Ginebra y el otro es en Nueva York. En algunas oportunidades hemos participado, pero generalmente nos interesa que la palabra la lleve la persona con síndrome de Down. Y si bien sabemos que las familias son tremendamente importantes para impulsar todo este cambio cultural que tiene que ir acompañado de un cambio legislativo, siempre nos sucede, ¿apareció el pasado? No, siempre nos sucede que cuando llegamos a una reunión o a defender derechos, a las familias nos sacan a sombrerazos y eso siempre ha sido así. Dice, no, solo personas con discapacidad. Y no se reconoce, y esto es a nivel general en la región y en el mundo, a la familia cuando quiere estar presente porque piensan que nosotros queremos representarlo y nada más lejos de eso. O sea, yo soy familia y tengo una hija con síndrome de Down, yo no represento a mi hija.
Yo represento a las familias y llevo la voz de las familias y comparto con las personas con síndrome de Down cuáles son sus aprensiones, cuáles son sus sueños, cuáles son sus demandas. Y uno los apoya, uno los orienta para que puedan ir de alguna manera transitando por este camino. ¿Y por qué digo que se han convertido en adolescentes eternos? Porque hay una parte de nuestra legislación, ya que se habló aquí de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el artículo 12. Aquí se mostraron varios artículos, pero el artículo 12 es el más importante, es el que abre la llave a todos los derechos. Sin ese artículo no van a ser nunca adultos. Aunque nosotros los formemos en autonomía, no tienen los mismos derechos como dice nuestra Constitución, porque nuestra Constitución dice que todas las personas nacen libres e iguales en derecho y dignidad, pero solamente es en el goce, porque en el ejercicio, aquí viene la trampa y por una comodidad, digamos, legislativa y jurídica, existe la certeza jurídica y no permite que la persona con síndrome de Down mayor de 18 años pueda tomar sus propias decisiones. Y eso es así porque nosotros lo hemos visto en la práctica tristemente. Para avanzar, para avanzar. Lo hemos visto tristemente en la práctica, como no se les permite, por ejemplo, aunque no están declarados incapaces, firmar, por ejemplo, cuando se han adjudicado una vivienda, que han juntado su dinero, se han ganado el subsidio y cuando llegan al notario, el notario le dice que no. ¿Por qué? Aquí viene otro tema, porque tienen un carnet de discapacidad que dice que tiene el 70% o el 50% o el 40% de discapacidad intelectual. Y eso la ley dice que lo convierte en incapaz, cosa que muchas familias no lo saben. Entonces, de repente, uno se enfrenta a instituciones, organizaciones que me dicen, oye, Irma, pero ¿por qué les dice a las familias que no les saquen carnet de discapacidad? Por eso les digo, por eso, hasta que no cambie la ley. Por eso les digo, no les saquen porque los están incapacitando, porque cuando tengan que hacer algún trámite o ir a un banco, van a ver el carnet y ya tenemos la prueba. Antes no teníamos la prueba escrita, ahora la tenemos de un oficio de la Dirección Nacional de Aduana que dice esta persona no puede firmar porque su carnet dice que tiene un porcentaje 70% de discapacidad mental, dice en el carnet, por lo tanto debe ser declarado incapaz y venir con su tutor. Fuimos a Senadi y claro, todos dicen, no, pero es que esto no puede ser, los abogados y todo. Sí puede ser, si es cosa de revisar la ley y la ley así lo dice. Chile es uno de los países en la región que todavía no modifica el artículo 12, aunque se comprometió en el año 2008 para hacerlo. Todavía no lo hace y todavía las leyes no están ajustadas a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo sin querer estaba revisando mi bolso y encontré la convención pequeñita que siempre la llevo a todos lados. Esta me lo regaló una persona cuando estuvimos reunidos en el extranjero, que ahora es ministra, y me dijo, esta herramienta que sea para el cambio en el 2008, cuando nos reunimos los países y analizamos la convención. Creo que el único instrumento que tenemos en estos momentos para una institucionalidad en Chile es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué digo esto? Porque las leyes no nos favorecen. Tenemos, por ejemplo, aquí en la última conversación con la Cámara de Diputados y con la presidenta de la Comisión de Discapacidad, no se nota muy bien, pero todos estos temas, por ejemplo, pusimos la agenda para trabajar capacidad jurídica, que eso más o menos a grandes rasgos ya se los expliqué, por qué es tan importante que sean sujetos de derecho y de ejercicio, que puedan ejercer su derecho y que no se los incapacite. Síndrome de Down, ¿por qué puse síndrome de Down? Necesitamos que, así como aparece, por ejemplo, hay en el colegio, aparece una persona con autismo, queremos que aparezca el síndrome de Down como síndrome de Down y no dentro de la discapacidad intelectual, que esté diferenciado, que diga síndrome de Down y que el carnet de discapacidad diga que es una persona con síndrome de Down y que ese dato
de porcentaje es un dato sensible, no puede ser público. Y en estos momentos es un dato público, porque resulta que los bancos tienen acceso a ese listado. Entonces, ahora que estamos en un mundo digital, si una persona con síndrome de Down o discapacidad intelectual que tiene la credencial y quiere sacar una cuenta corriente, es bloqueado. Nadie le va a decir por qué. Pero porque ese registro lo tienen. Y ven, pero es una persona con discapacidad. Perfecto. Entonces, no tiene acceso y no sabe por qué no lo tiene. Por eso que necesitamos que el carnet de discapacidad no diga el porcentaje a la vista, que no sea un dato público, sino que los datos sensibles tienen que ser protegidos. Necesitamos que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tenga rango constitucional, es decir, que se puede aplicar directamente, se puede, porque la legislación lo dice, pero en su momento, cuando uno reclama o cuando uno judicializa algo porque están discriminando en un colegio, en un trabajo, no reconocen esta aplicación directa. ¿Y qué dice la norma? Que cuando no existe la ley en el país, la convención se aplica directamente en todos sus artículos, tiene 44. Esto lo pudimos hacer, por ejemplo, en pandemia. A lo largo de todo el país existieron abusos y vulneración de derechos de las personas con síndrome de Down. No los dejaban ingresar a las residencias, no tenían una atención oportuna en los hospitales. ¿Y nosotros qué hicimos? Invocamos la convención, pero fuimos más allá. Y iniciamos, elevamos, escalamos un reclamo directo a Naciones Unidas y tuvimos una reunión con Naciones Unidas. Entonces, uno ahí de repente, nosotros decimos en buen chileno, las peleas grandes tienen que ser entre grandes. Y pusimos a Naciones Unidas y al ministro. Ellos que se entiendan y que le exijan al país que cumpla con lo que se comprometió, artículo 11 de la Convención, que dice que las personas con discapacidad tienen que ser protegidas cuando hay situación de riesgo, de guerra, por ejemplo, inundación, catástrofe. Y con eso logramos la priorización de la vacunación, que tampoco estaba considerada. Entonces, como organización, uno siempre tiene que adelantarse y mirar lo que está sucediendo y lo que puede pasar. Y la legislación, insisto, la legislación chilena no nos acompaña en estos momentos, pero sí tenemos la convención. Conversábamos en el almuerzo de la jubilación anticipada. Es una vergüenza que no exista. ¿Y por qué yo pongo aquí? Porque en esa carta que está ahí, porque yo escribo todo el tiempo a los gobiernos que sea, colocando el tema, yo sé lo que me van a contestar. Ahí cuando pedí la jubilación anticipada entre 40 y 45 años, me dijeron que era súper importante nuestro tema, pero el país tiene problemas más importantes en tema de jubilación. Esa es la respuesta. Y está ahí escrita, o sea, es extensa. Hemos logrado, en Uruguay, por ejemplo, jubilación anticipada. ¿Y cómo? Con la presión de los Países Unidos y con los informes que enviamos, porque sabemos, aquí hay médicos, está Macarena, que sabe que no llegan, o sea, pueden llegar a los 60 años, pero se deterioran mucho antes y ellos a los 40 ya tienen que estar fuera del sistema y jubilados. Entonces, ¿qué sucede con ese dinero que queda ahí porque no tiene la edad para jubilar? La mujer a los 60 y los hombres a los 65. No van a tener esa opción, al menos en un futuro próximo. No se ve que vaya a avanzar la esperanza de vida, y si avanza, ¿cuánto será? ¿1 año? ¿2 años? Entonces, como mínimo tienen que tener el mismo tiempo proyectado que la población general, pero tampoco se toma en cuenta que pueda ser así. Diagnóstico humanizado, que también estamos exigiendo diagnóstico humanizado. Y también es como chistoso, con la senadora Sanguinetti de Uruguay logramos el diagnóstico humanizado para Uruguay, ahora en Perú, pero Chile dice, ¿qué es eso? Bueno, lo que se ha hablado acá, que cuando hay un diagnóstico prenatal tenga una información certera, pero de todo el servicio de salud universal, que las personas estén capacitadas para entregar un diagnóstico certero, o sea, que sea una realidad. Eso se llama, cuando uno ve la ley de diagnóstico humanizado de Uruguay o de Perú, es muy lindo, o sea, todo lo que dice, y eso no necesita mayor presupuesto. Accesibilidad cognitiva. Siempre se habla de accesibilidad y dice, tiene que ser con accesibilidad. Braille, lengua de señas. Y yo siempre le digo a todos los directores nacionales de Senadi,
y la accesibilidad cognitiva ahora recién están cayendo en cuenta qué es. Digo, es que no es lectura fácil. En un colegio tiene que estar todo indicado, tiene que haber accesibilidad cognitiva, que la persona entienda lo que se está hablando, aunque esté en un lenguaje sencillo. Eso es accesibilidad cognitiva. Es lo mismo que cuando una persona va en una silla de ruedas y ponen una rampa. Es lo mismo. O sea, a la persona de silla de ruedas yo no la tomo en brazo, claro, igual accede. No se trata de eso. Se trata que la persona con discapacidad intelectual pueda entender lo que se le ha escrito en lectura fácil, porque la lectura fácil no es suficiente. Si yo puedo escribir algo súper simple, igual no lo entiende. Igual no lo va a entender. Entonces es un trabajo que va mucho más allá de la accesibilidad cognitiva y nunca se considera. También aquí se habló de vida independiente. La vida independiente tiene que tener algo que se llama voluntad anticipada, que tampoco existe en Chile. Y a los extranjeros cuando llegan en Chile eso los golpea porque dice, ¿cómo aquí no existe? ¿Y qué es eso? Que yo me proyecto, por ejemplo, si yo tuviera un accidente y quedo en coma y le digo a mis familiares, no me conecten a nada. Dejo mi voluntad anticipada por algo que pueda suceder. ¿Cómo se trabaja esto con las personas con síndrome de Down? No se trata que cuando sus padres fallezcan lo tomen y dicen, ya, con este hermano te vas a vivir. Tiene que decidirlo antes, pero ¿antes cuándo? Cuando pueda pensarlo, cuando pueda evaluarlo. Y es un trabajo a largo plazo, porque también uno va cambiando. Porque yo digo, ¿sabes qué? Nosotros quedamos 3 hermanos y yo me llevo muy bien con mi hermano menor. Pero puede que en un futuro, a lo mejor se puso medio pesado, ya no me gusta como vi, está viejo, mañoso, a lo mejor me llevo mejor con el mayor. Entonces, ese cambio también hay que ir visualizando. Y nosotros estamos trabajando ahora para un futuro desconocido. Es que ese es el tema. Entonces, ¿cómo nos paramos en ese futuro que va a haber una situación que nosotros no vemos porque vamos cambiando? Tenemos que pensar. Hace poco yo estuve en el Congreso Futuro, que vamos todos los años y estamos tratando de poner el tema de discapacidad. Y afortunadamente una de las expositoras, que es una eminencia mundial en inteligencia artificial, puso el tema y dijo que la inteligencia artificial va a discriminar a las personas con discapacidad intelectual y los va a dejar fuera. Y eso es así. Y eso es así. Si no nos apuramos, eso es así. Entonces, ¿qué es lo que sentimos nosotros? Aquí se está hablando ya de neuroderechos y nosotros estamos hablando de capacidad jurídica. O sea, estamos hablando recién de que tienen que tener los mismos derechos que todos nosotros y la capacidad de decidir. ¿Qué pasa si nosotros no pudiéramos decidir, tomar nuestras decisiones? Aquí se hablaba que uno aprende desde la experiencia. ¿Dónde están los riesgos controlados que les damos a las personas con discapacidad? Esa capacidad de decidir que a mí me da tiempo y me da historia. Eso que me va formando como persona. Entonces, si una persona con síndrome, y no tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con decidir si yo quiero viajar al extranjero y yo elijo mi apoyo. No me pongan el apoyo que ustedes piensan que es el mejor, es mejor para mí. Es el apoyo que yo decido, porque en el tema de los apoyos también debe ser considerado los intereses de la persona con síndrome de Down y también si hay una afinidad con el apoyo, si eso también es fundamental. Y por último aquí vemos también que hay un tema con la educación, que hay una ley de inclusión que no es tal y que lleva ley de inclusión, porque cuando impulsamos la ley de inclusión, el ministro le iba a poner ley de integración, porque así iba. Y en una conversación así, a lo rápido, viendo los puntos, yo le dije, ministro, inclusión, esa es la palabra, inclusión. Ya, me dijo, perfecto, entonces inclusión. Y gracias a esa palabra, nuestros niños ahora con síndrome de Down pequeños están ingresando a los colegios regulares sin discriminación. Y ahí también quiero hacer un punto bien rápido. Hay un desconocimiento en el tema, la gente reclama mucho que dice que la plataforma existe en todos los países desarrollados. Esa plataforma que tenemos acá existe en Estados Unidos, existe en España, que yo no puedo ir a pedir matrícula a cualquier colegio, sino que el que me toca que está cerca, y si ese que está cerca no tiene vacante, me van corriendo. Eso sucede en todas partes de los países desarrollados. ¿Qué es lo maravilloso para nosotros cuando vimos eso? Que nuestros niños ahora son un número.
no tienen cara, tienen un número. Por lo tanto, entran igual que el resto. Y las familias aplaudieron a rabiar eso de que por fin no tienen que ir a rogarle a un director de colegio, por favor reciba, como me tocó a mí. Y en muchos colegios, y eran colegios privados. No, estos niños aquí no. ¿Por qué no va a la escuela especial que queda más allá? Fíjese que es bien buena. Entonces, yo decía, pero es que yo quiero este colegio porque este colegio... No puede ingresar. Eso fue cambiando, pero ahora en los colegios que reciben aportes del Estado, tienen que recibirlos porque postulan por una plataforma que no se sabe que es una persona con discapacidad. Y así tiene que ser, porque tiene el mismo derecho, porque la Convención nos dice que la igualdad es en la dignidad y no en la capacidad de la persona. También quiero mostrarles que muchas veces, también quiero mostrarle que muchas veces se dice que nosotros estamos años luz, por ejemplo, de España. Yo les puedo decir, yo viajo 2 veces al año a España y varios países de Europa a compartir experiencias. Vamos con un equipo y un equipo que se junta allá. Cuando yo escucho lo que dicen las familias españolas, o las de Portugal, o las de Italia, parece que estuviera escuchando una familia chilena. Tenemos los mismos problemas, exactamente los mismos problemas. Los profesores igual, depende de lo que lleve cada uno y cómo se haya formado, es como trata a ese alumno cuando llega, por ejemplo, con síndrome de Down o con autismo. Igual están en el tema de la integración y no de la inclusión. Nosotros tenemos integración y la integración, ¿qué es lo que tiene? Etiquetas. Tiene el estudiante promedio. Ahí existe el currículum y todavía se habla de una adecuación curricular. ¿Qué significa una adecuación curricular? Que yo tengo un currículum y que tengo que descafeinarlo o cortarlo, recortarlo para que encaje en este estudiante que no lo he pensado. Entonces, la adecuación curricular es la que tiene que ya salir, digamos, de la memoria de todos los maestros. Tienen que aplicar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad porque gracias a ese tratado que Chile se comprometió, salió la ley 20.422, viene justo después viene el decreto 170, malo, pero lo malo hay que hacerlo bien, y la ley de inclusión educativa 20.845, mala, pero lo malo hay que hacerlo bien, hay que tratar de, digamos, de que la cosa funcione. Decreto 83, pésimo, porque es el Frankenstein, y es verdad, yo digo, o sea, el decreto 83, y en el Ministerio de Educación saben que nosotros, hemos sido, digamos, como bien contradictorios. Por ejemplo, criticamos mucho el decreto 83, y llegó un momento en que entonces los maestros dijeron, están reclamando por el decreto 83, es el momento de decir que lo retiren. Y en ese momento, que era una ministra, dijo, ya, pues lo retiramos y mandaron el oficio. Entonces, cuando nosotros vimos que iban a retirar el decreto 83, que es, mala, pero igual es una herramienta, fuimos al ministerio y prácticamente que entramos disparando, un grupo de que no, y revierte el oficio de esto, y salimos a la calle, y ahí está el decreto 83, malo, pero igual nos sirve, hay que ir cambiando, pero hay que, con lo que uno tiene, hay que ir haciendo cosas. Y esto quería mostrarle, por ejemplo, que cuando dicen estamos años luz de España, no. Los españoles ya vieron eso, estamos igual. El número de matrícula que tenemos en los colegios con PIE es igual al que tienen en España, no hay diferencia. Ya nosotros tenemos un 85% de matrícula en escuela regular y la escuela especial va a ir terminando, digamos, naturalmente porque los padres ya no están llevando a escuela especial, si esa es la realidad. Más grandes sí, están ingresando a talleres, pero más pequeñitos están optando por la educación inclusiva y eso nos ha permitido crecer en cuanto a matrícula. Y si ustedes ahí se fijan en ese gráfico que no está actualizado, pero es lo que tienen, las necesidades educativas transitorias en algún momento disminuyeron, pero las necesidades educativas permanentes, el ingreso a escuela regular es sostenido en el tiempo. Y esto partió aceleradamente después de la ley de inclusión escolar. Una vez que salió la ley, empezaron, digamos, las matrículas en las escuelas regulares. Y es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que yo les hablaba que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, que lo hicieron personas con discapacidad y es el instrumento que nosotros tenemos para aplicar directamente y si no existe la norma, se aplica. Hay otro problema que tenemos.
que Chile es el único país que no reconoce constitucionalmente a la persona con discapacidad. Lo intentamos con un proyecto de ley, trabajamos 2 años con un grupo de diputados, no prosperó, no quieren, y nos decían, ya, pero es que también entonces vamos a tener que reconocer a los artesanos, a los pescadores, y yo les decía, pero qué cosa más ridícula, no entienden que la discapacidad es una condición humana, que todos vamos a tenerla en la medida que envejecemos. Por eso que ahora la Comisión de Discapacidad está junta con el adulto mayor. O sea, se cruzan en algún momento. Hay formas de adquirir la discapacidad que es por nacimiento, por accidente o por envejecimiento. Entonces, es una condición humana y tiene que estar reconocida en la Constitución, como está en todos los países del mundo. ¿Y por qué es esto? Porque si está reconocida en la Constitución el ciudadano con discapacidad, cualquier ley que se haga en la República tiene que ser para las personas con discapacidad. Y también lo conversábamos en el almuerzo, que esta franja horaria que hay de la nueva ley laboral no considera a las madres que tienen hijos con discapacidad mayores de 12 años. O sea, y ahí debería estar. Si estuviera reconocido en la Constitución, debería estar en todas las nuevas leyes. Tendría que permear todo lo que se hace, incluir al ciudadano con discapacidad, y no es así porque no está reconocido constitucionalmente. Hemos hecho marcha, hemos salido a la calle, hemos hecho 1000 gestiones para que así, esperamos que en este nuevo intento sí se puede hacer. Y también, al existir la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Chile está obligado a entregar informe porque es revisado cada cierto tiempo. Nosotros participamos en el informe porque Chile manda una maravilla. Todo esto está, pero maravilloso, 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 todo bien, todos felices, todos contentos. Y ahí va la sociedad civil, porque se une la sociedad civil y dice, a ver, momentito, todo esto es mentira. Porque está el informe sombra. Y aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice la Convención? La Convención nos dice que la educación inclusiva es el derecho del niño, porque están los derechos del niño, y no el derecho de los padres. Así lo pone la Convención. O sea, así de importante es. Entonces, de repente la gente se confunde y le digo, no, no es el derecho de la familia. El derecho del niño está subordinado al derecho de la familia, y la educación inclusiva es el derecho del niño y de todos los niños, porque el que no tiene discapacidad también tiene el derecho a educarse en una escuela diversa. También la Convención en su artículo 24 define claramente lo que es la integración, lo que es la inclusión y lo que es la segregación. ¿Y cómo define la segregación? Cuando yo excluyo, es cuando yo imparto educación en un sistema distinto y agrupo un grupo de personas. ¿Y qué es lo que es eso? Es una escuela especial. Esto lo define la Convención y está aprobado por Chile. No, yo no puedo tener educación separada solamente con la variable discapacidad. Eso no puede ser, porque no puede estar condicionado a la capacidad de las personas, porque ahí entra a jugar la dignidad de la persona. ¿Y qué es la dignidad de una persona en derechos? El poder pararme en el mismo lugar que el resto, que lo pueda hacer y que no esté condicionado a la capacidad de la persona. Esa es la dignidad en derechos. Y aquí está, por ejemplo, la evaluación que se hizo anteriormente, porque ahora está en otra evaluación. Chile ya entregó el informe el año 2022 y ahora vienen las recomendaciones, porque el Comité de la ONU siempre pone que le preocupa y recomienda. Ese es el lenguaje que siempre se usa, que es como uno podría considerar que es como muy light o muy suave, pero es que ese es digamos, el lenguaje. Entonces aquí le preocupa al comité que Chile no vaya hacia una educación inclusiva. Recomienda, y Chile se descarga y dice, no, pero si lo estamos haciendo. Entonces, aquí viene una nueva confusión, porque Chile dice, no, pero si también tenemos escuelas especiales, pero si no pueden tenerlo, porque tiene que haber al haber una ley de inclusión educativa, eso ya dice el título, que es un solo sistema de educación escolar, en el que la educación especial tiene que ser parte de esto, y donde tienen que traspasarse, digamos, todo ese conocimiento que hay desde la educación especial, todos estos educadores diferenciales tienen que ser parte de esta educación inclusiva. Y también quiero brevemente mostrarle hacia dónde van las agendas,
porque nosotros participamos en esto. Existen al 2030 los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo número 4, que es el que se está trabajando ahora, que el año pasado lo trabajamos en Zaragoza con España, habla de que si la educación no es inclusiva, no es de calidad. Y los estados, es esta la agenda que llevan. Entonces yo puedo ir a hablar y decir, oye, mira, yo necesito que... Es que tengo que ver hacia dónde van los estados, porque los presidentes hacen reuniones para estos objetivos y se ponen de acuerdo cómo van a avanzar. Y esa es la agenda que llevan. Entonces uno de repente tiene que interiorizarse cómo se trabaja y cómo se va haciendo. Y la otra, bueno, estos son los objetivos hacia dónde tienen que ir los estados y donde se hace la cumbre de presidentes y donde nosotros podemos participar porque somos miembro consultivo del Programa Iberoamericano de Discapacidad. Que ahora, o sea, tocó una casualidad que quien es el secretario que tiene rango de presidente de Estado, digamos, es Andrés Alamán, es un chileno. Entonces me dice, oye, el chileno Alamán es... bueno, porque estaba Andrés Alamán, y fue una casualidad. Ingresamos como miembro consultivo al PIT, donde se hacen las cumbres de presidente, donde existe un programa iberoamericano de discapacidad que tiene varios puntos y donde participa, por ejemplo, Senadis, los ministros y los presidentes de los países que son miembros del PIT. Ahora este año toca en Ecuador, que es la cumbre de presidentes, y ahí se ve cómo se avanza. Nuevamente, en el grupo, digamos, de la sociedad civil de instituciones consultivas, está, por ejemplo, la discapacidad física, la comunidad sorda, las personas ciegas, y no estaba la accesibilidad cognitiva, ni la discapacidad intelectual, ni menos el síndrome de Down. Y por eso nosotros logramos entrar y decimos, oye, pero aquí falta alguien, o sea, falta una representación. Y ¿cuál es nuestra labor, digamos, en el PIT? Bueno, de ir a las reuniones y de entregar los informes iberoamericanos de cada país de cuáles son los requerimientos y cómo se va avanzando. Entonces, hay dos agendas que se mueven con los estados en relación a la discapacidad, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen en su artículo 4 y otros más, donde tratan la discapacidad, y el PIT, que es el Programa Iberoamericano de Discapacidad, que también es cumbre de presidente, donde su artículo 3 habla de la educación inclusiva y cómo tienen que ir avanzando los colegios. También tienen apartados de salud, de trabajo y una serie de cosas, cómo se va avanzando. Y aquí quiero dejarles, quiero mostrarles este video que resume más o menos a grandes rasgos lo que yo he hablado, y que fue en el Día Mundial del Síndrome de Down, que nosotros siempre hacemos un acto en la Cámara de Diputados, pero aquí son las propias personas con síndrome de Down que demandan sus derechos, porque de eso se trata, son ellos los que quieren. Y este año, a mí de verdad, me gusta mucho conversar con los adultos con síndrome de Down para entender, para reflejarme en ellos y ver cómo ellos quieren tomar sus propias decisiones, quieren que los vean como adultos. Y estuvo súper bien porque estaban ahí diputados y senadores, o sea, porque para que sientan, o sea, que una persona adulta, se apagó, no lo apagué yo, que una persona adulta esté pidiendo que me deje de ejercer el derecho a decidir porque ya sabe que no lo tiene, aunque su familia lo forme en autonomía, en derecho, aunque toda la sociedad trabaje, cuando llega el momento de tomar la decisión, se lo va a impedir un notario, se lo va a impedir un juez, se lo va a impedir un gerente de banco, se lo va a impedir un director nacional de aduana, y así todo el mundo le va a ir impidiendo ejercer su derecho. Y aquí se habló del tema de la salud, que ellos son, bueno, cuando van a los servicios de salud, un adulto, lo primero que le dice tiene que venir acompañado de un adulto. Entonces nosotros les hemos enseñado que ellos digan, yo soy adulto, porque eso es lo que dicen, no, tiene que venir acompañado de un adulto, pero si ellos son adultos. Quiero que vean este video y con esto termino y solamente dejar
una frase que estamos frente a un futuro incierto, que no lo sabemos, pero igual seguimos trabajando porque las personas con síndrome de Down, yo siempre le digo, nunca tienen que agradecer nada. Nosotros tenemos que pedirle perdón por no lograr avanzar de la manera que ellos necesitan que se les haga justicia. Miren este video, a ver si se lo puedo poner. Nosotros tenemos que luchar por ser adultos y que se nos respete como ciudadanos en el ejercicio de todos nuestros derechos. Hoy quiero hacer una invitación a todos los presentes a reconocer las capacidades que tenemos las personas con síndrome de Down de elegir y poder tomar decisiones sobre nuestra vida. Lo que dice Felipe es verdad. Las personas con síndrome de Down en estos momentos están en el país del nunca jamás. O sea, los educamos, los formamos, luchamos por la educación inclusiva y llegan a la edad adulta y no se les deja crecer. Y ellos están pidiendo ser adultos y poder tomar decisiones. Hay que entender que el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición. Y por lo tanto ellos pueden hacer todo igual que el resto. Y ahí es donde tenemos varios problemas. Ahí es donde conversábamos que justamente el carnet de discapacidad los limita más que entregarles herramientas. Y es algo que deberíamos hacer en la comisión para avanzar en ello. Bueno, muchas gracias y creo que estuve en el tiempo preciso, sí.